La épica historia de la antigua Roma, del mito a la caída. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde el destino de una ciudad se convierte en el imperio más grande de la historia, la antigua Roma, marcada por la ambición, la guerra, la gloria y la tragedia. Nos ofrece una historia digna de un documental grandioso que lo vamos a compartir contigo aquí, en Buscando la Verdad. Según la tradición, Roma fue fundada el 21 de abril del 753 a.C. por Rómulo, quien, tras una disputa con su hermano Remo, se convirtió en el primer rey de la ciudad. ¿Realidad o mito? Nadie lo sabe con certeza, pero este relato refleja el espíritu combativo que caracterizaría a los romanos por siglos. Nuestra historia comienza en el antiguo reino de Alba Longa, donde reinaba Numitor, un descendiente del héroe troyano Eneas. Sin embargo, su hermano Amulio lo traicionó usurpando el trono y condenando a la única hija de Numitor, Rea Silva, a convertirse en sacerdotisa vestal, lo que le prohibiría tener hijos. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, el dios Marte, señor de la guerra, visitó a Rea Silva y de su unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, temeroso de que estos niños salgan algún día a reclamar su trono, ordenó que los arrojaran al río Tíber. Sin embargo, el río, en su furia, no los ahogó, sino que los depositó suavemente en la orilla, donde una loba llamada Luperca los encontró y los amamantó. Tiempo después, un pastor llamado Faustulo los halló y los crió como sus propios hijos. Los gemelos crecieron fuertes y valientes, liderando a otros jóvenes en diversas aventuras. Finalmente, descubrieron su verdadera identidad y, sedientos de justicia, regresaron a Alba Longa, derrotaron a Amulio y restauraron a Numitor en el trono. Pero su destino no era quedarse allí. Con el deseo de fundar su propia ciudad, los hermanos viajaron al lugar donde la loba los había encontrado. Aquí nació una disputa. Rómulo quería construir la ciudad en la colina del Monte Palatino, mientras que Remo prefería la del Aventino. Para resolver el conflicto, recurrieron a un augurio de los dioses. Remo vio 6 buitres, pero Rómulo vio 12. Declarado ganador, Rómulo trazó los límites de la nueva ciudad, pero su hermano, desafiando su autoridad, cruzó los muros. Lleno de ira, Rómulo lo mató, sellando así el destino de Roma con sangre. El 21 de abril del 753 a.C., Rómulo fundó la ciudad que llevaría su nombre y se convirtió en su primer rey. Bajo su mando, Roma creció rápidamente, atrayendo guerreros y aventureros. Pero había un problema: faltaban mujeres. Para solucionar esto, Rómulo organizó la famosa violación de las Sabinas, un evento en el que los romanos raptaron a las mujeres de una tribu vecina, asegurando la continuidad de Roma. Rómulo reinó durante años hasta que, según la leyenda, un día desapareció en una tormenta misteriosa. Algunos dicen que fue llevado al cielo por los dioses, transformándose en el dios Quirino. Así nació Roma, una ciudad forjada en mitos y guerra, cuyo destino sería conquistar el mundo. Así pasó el tiempo en Roma, hasta que llegó en el año 509 a.C. el fin de la monarquía y el nacimiento de la república. Tras la expulsión del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, Roma adopta un sistema republicano donde los cónsules y el senado gobernarían. Es aquí donde aparecen nombres como Cincinato, el gran líder que prefirió su vida en el campo antes que perpetuar su poder, demostrando los ideales de la temprana república. Entre los años 264 y 146 a.C. se dan las famosas guerras púnicas y la expansión imparable de la república. Roma se enfrenta a su rival más peligroso, Cartago. La batalla entre estos titanes da lugar a héroes legendarios como Aníbal, quien atravesó los Alpes con elefantes, y el romano Escribión, el africano, quien lo derrotó en la mítica batalla de Zama en el 202 a.C. Tras estas guerras, Roma domina el Mediterráneo y se convierte en la potencia suprema.
Avanzando en el ciclo de la historia de Roma, en el año 44 a.C. se marca el asesinato de Julio César y el fin de la República. En el Senado romano, una sombra de traición oscurece la ciudad. Julio César, el líder que llevó a Roma a la cúspide del poder, es asesinado por conspiradores liderados por Bruto y Casio, sellando el destino de la República. Roma estaba envuelta en una atmósfera de incertidumbre. Julio César, tras una serie de victorias militares y maniobras políticas, se había convertido en un dictador perpetuo. Su creciente poder alarmaba a muchos senadores, quienes temían que la república se desvaneciera y que César se coronara rey. Así nació la conspiración. Un grupo de senadores, liderado por Casio y Marco Junio Bruto, este último considerado casi un hijo adoptivo de César, comenzaron a fraguar un plan para devolver a Roma a su antigua gloria republicana. Decidieron actuar el 15 de marzo, una fecha ya marcada por supersticiones. Los idus de marzo, los augures habían advertido a César sobre posibles peligros, pero César, confiado en su poder y despreciando las advertencias, se dirigió al Senado aquel fatídico día. Al llegar a la curia del Pompeyo, donde se celebrarían las sesiones del Senado, César no percibió la trampa mortal que lo rodeaba. Los conspiradores se acercaron bajo el pretexto de presentar súplicas. De repente, Casca fue el primero en atacar, intentando apuñalarlo. César, sorprendido, trató de defenderse, pero enseguida fue rodeado por decenas de senadores, quienes lo apuñalaron repetidamente. Se dice que recibió 23 puñaladas, aunque según algunas fuentes, solo fue una mortal. En medio del caos, César vio a Bruto entre sus agresores y, según la leyenda, pronunció su famosa frase: «¿Tú también, Bruto?». Con estas últimas palabras, se desplomó a los pies de la estatua de Pompeyo, el rival que había vencido años atrás. Los conspiradores creyeron que su acción restauraría la república, pero Roma cayó en el caos. La gente, lejos de celebrar su muerte, quedó horrorizada. Marco Antonio, aliado de César, utilizó el asesinato para incitar a la población contra los conspiradores. La guerra civil se desató y la muerte de Julio César no salvó a la república, sino que aceleró su caída y el nacimiento del Imperio Romano. Tras años de guerras civiles, en el 27 a.C. se da el surgimiento del Imperio Romano. El heredero de César, Octavio, se convierte en el primer emperador de Roma, bajo el nombre de Augusto, con el que nace la Pax Romana, una era de estabilidad y construcciones majestuosas como el Panteón y el esplendor cultural que marcaría la historia. Un día de agosto del 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya se ve envuelta en una pesadilla cuando el volcán Vesubio entra en erupción. En cuestión de horas, la ciudad desaparece bajo cenizas ardientes, congelando en el tiempo un testimonio impactante de la vida romana. Con la muerte de Marco Aurelio, en el año 180 después de Cristo, el último de los llamados 5 buenos emperadores, Roma cae en manos de gobernantes corruptos y desastrosos como Cómodo, quien gobernó más como un gladiador que como un emperador. La estabilidad del imperio comienza a tambalearse, llegando así el inicio de la decadencia de Roma. Seguiría el colapso del Imperio Romano de Occidente, cuando los bárbaros golpean las puertas de Roma, y en el año 476 después de Cristo, el último emperador, Rómulo Augustulo, es depuesto por Odacro, líder germánico. Roma, la indomable, aquella que dominó el mundo, cae en un último suspiro. El Imperio Romano, la superpotencia que dominó el mundo durante siglos, no cayó por un solo golpe, sino por una combinación de factores que debilitaron su estructura hasta el derrumbe final en el 476 después de Cristo. Aquí están los principales motivos que llevaron a su caída. La corrupción y crisis política. Roma dejó de ser gobernada por líderes visionarios y cayó en manos de emperadores incompetentes y corruptos. Las luchas internas por el poder, los asesinatos y las intrigas constantes hicieron que el gobierno fuera caótico. En menos de un siglo, decenas de emperadores fueron derrocados o asesinados. Para intentar mantener el control, el emperador Teodosio I dividió el imperio en dos partes en 395 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena y luego en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla.
Aunque el Oriente sobreviviría como el Imperio Bizantino, la división debilitó enormemente el Occidente, haciéndolo más vulnerable. Las invasiones bárbaras también ayudaron al declive. Desde el siglo III, diversas tribus bárbaras comenzaron a presionar en las fronteras de Roma. Aunque los romanos lograron contenerlos por un tiempo, la llegada de los visigodos, vándalos, hunos, se convirtió en un problema incontrolable en 410 después de Cristo. Los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, un golpe devastador para el orgullo romano. Finalmente, en 476 después de Cristo, el germano Odoacro depuso al último emperador romano Rómulo Augustulo, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. En Roma cayó una crisis económica y pérdida de recursos. Las guerras constantes y el alto gasto en la defensa del imperio agotaron las finanzas de Roma. Los impuestos eran excesivos, la inflación creció y el comercio decayó. Además, la expansión descontrolada dificultó la administración de sus territorios, haciendo que muchas regiones se empobrecieran. La inflación en el Imperio Romano fue uno de los factores que debilitó su economía y contribuyó a su caída. En sus inicios, Roma tenía una moneda estable, pero con el tiempo, la manipulación del sistema monetario y el alto gasto del Estado provocaron un desastre económico. Los romanos usaban varias monedas. Entre las más importantes estaban el denario, de plata, la moneda principal durante la República y parte del Imperio, el aureus, de oro, moneda de alto valor utilizada en grandes transacciones, o el sestercio, de bronce o plata, común para el comercio diario. El sistema funcionó bien durante siglos, pero los problemas comenzaron con la expansión del imperio y el argumento del gasto estatal. Hubo una gran devaluación de la moneda. Los emperadores, para financiar guerras y proyectos masivos, empezaron a reducir la cantidad de metales preciosos en las monedas. El denario, que inicialmente era de plata pura, fue adulterado con cobre y otros metales. El aureus, que era una moneda de oro estable, se redujo en peso. Este proceso provocó la pérdida de confianza en la moneda y los comerciantes exigían más monedas por el mismo producto, desencadenando una inflación galopante. Durante el siglo III después de Cristo, Roma entró en una profunda crisis conocida como la crisis del siglo III. El emperador Calígula, del 211 al 217 después de Cristo, aumentó los impuestos y redujo aún más la pureza del denario. Bajo Aureliano, del 270 al 275 después de Cristo, la moneda casi no tenía plata y el comercio sufrió gravemente. Los precios de los productos se dispararon y los ciudadanos evitaban usar monedas oficiales y recurrían al trueque. El emperador Diocleciano, del 284 al 305 después de Cristo, intentó estabilizar la economía con reformas, creando una nueva moneda de oro llamada solidus, que pretendía comportarse más estable. Impuso controles de precios para frenar la inflación. Sin embargo, la corrupción y las dificultades administrativas hicieron que la crisis continuara. Finalmente, con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, la economía romana colapsó y el sistema monetario desapareció, dando paso a la economía feudal de la Edad Media. Roma no solo perdió sus legiones, sino también el valor de su moneda. Hay que recordar que el ejército romano, antaño invencible, comenzó a perder su disciplina. Muchos soldados eran mercenarios bárbaros que no tenían lealtad a Roma y, en varios casos, terminaron traicionándola. La calidad de las legiones disminuyó, permitiendo que los enemigos se fortalecieran. El espíritu de lucha y la disciplina que caracterizó a Roma fue decayendo. Las élites solo buscaban el lujo, el entretenimiento y el placer, mientras la población estaba cada vez más desinteresada en la defensa del imperio. Roma se volvió vulnerable desde dentro. El colapso de Roma no fue el fin del mundo, sino el inicio de una nueva era, la Edad Media. Sin embargo, su legado sigue vivo en el arte, la arquitectura, el derecho y la cultura que aún hoy influencian nuestra civilización. En el siguiente episodio de nuestra serie Buscando la Verdad, nos estacionamos en la historia de los caballeros templarios. Amantes de la historia, allí nos encontramos.